Bienvenidos, queridos hermanos catequistas, a este encuentro número 18 de nuestro libro Lámpara para mis pasos, que tiene por título Marcos, Evangelio del Discípulo. Comienza el libro diciendo: ¿Sabías que el Evangelio de San Marcos es el más corto y el más antiguo? Y su lectura es fascinante. Si quieres comenzar a leer todo el Nuevo Testamento, te recomiendo empezar por este escrito. Hoy aprenderemos un poco sobre este libro. Comenzamos con el Evangelio de San Marcos. No abre precisamente el Nuevo Testamento, sabemos que lo hace el Evangelio de Mateo. Sin embargo, comenzamos por el Evangelio de San Marcos, que es como el más antiguo, ¿no? Es el más antiguo de todos los evangelios. Hay unas características de los 4 evangelios. Sabemos que son Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Hay unas cosas en común que hay que resaltar de estos 4 evangelios, que son los que abren el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que hace la novedad del Nuevo Testamento? Y es lo que tenemos que recalcar en nuestra catequesis, en nuestra vida, en nuestro estudio. Lo que hay que recalcar es que narran la vida de Jesús y sus enseñanzas. Esa es la novedad. No tanto el estudio, que se aprendan de memoria cosas, ¿no? Estructuras, ¿no? Cosas complicadas de la Biblia, sino la novedad de esta sencilla buena noticia que es Jesucristo, la vida de nuestro Señor y sus enseñanzas. Esto lo narran todos, los 4 evangelios. Hay otro detalle importante que resaltan todos: la pasión, la muerte y la resurrección. Y luego las apariciones, obviamente. Si está resucitado, narran cómo está resucitado, cómo sigue compartiendo con sus discípulos, con sus apóstoles, esta nueva vida resucitada. Al narrar la vida de Jesús, sus enseñanzas, sobre todo su pasión, muerte y resurrección, resaltan también la figura de los discípulos. Podríamos de alguna manera pensar que Dios, hecho hombre, no necesitaba de gente a su alrededor, Él podría hacerlo todo. No, sin embargo, nuestro Señor siempre lo primero que hace al aparecer en el mundo desde su nacimiento es dejarse acompañar, ¿no? En este caso de María y de José, era todo lo que necesitaba para llegar a este mundo, de María y José. Y luego, cuando comienza su vida pública, no lo hace solo, comienza a llamar gente. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se rodea siempre de gente, de amigos, de discípulos, de apóstoles. En definitiva, de la iglesia. Para nosotros esa es la iglesia, ¿no? Entonces, la figura de los discípulos se recalca mucho, tanto así que hoy, ¿no? Hoy por hoy tenemos la buena noticia de este evangelio gracias a lo que los discípulos nos han transmitido sobre Jesús, porque sabemos que el Señor no escribió absolutamente nada. Habló, que es lo que hemos visto en los primeros encuentros, y los discípulos, viendo la necesidad de transmitir y que no sea trastocado este evangelio, esta buena noticia, entonces lo ponen por escrito. Y son los discípulos, la fe de los apóstoles, sobre la cual nuestra fe está cimentada. Y por último, entre esos 4 evangelios, 3 de ellos les llamamos evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. San Juan no le llamamos sinóptico porque el estilo de narración y la manera de contar las cosas es muy distinto. ¿A qué le llamamos sinóptico? Bueno, es una palabra en griego que viene de 2 raíces, sin
y opsis, que tiene que ver opsis con óptico, ¿no? De ver, y sin, que es juntos. Entonces, cuando uno pone, ¿no?, por decir así, los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, los puede ver en conjunto la narración y se parecen y son muy similares, ¿no? Cuando uno va comparando, ¿no? Si los pone en tres columnas, por decir así, el evangelio, uno puede ver cómo van como cuadrando los episodios, pero cada uno mantiene sus características y sus material propios, ¿no? Su manera de narrar. Esto es importantísimo porque cada evangelio, aunque se parezca, en los evangelios sinópticos, aquellos que pueden ser vistos como un conjunto, ¿no?, como similares, tienen destinatarios distintos, tienen un público distinto, ¿no?, valga la redundancia, están en lugares distintos, refiriéndose a culturas distintas, y eso le da un tinte muy específico. Entonces, narran la vida de Jesús, sus enseñanzas, resaltan mucho, detallan todo este episodio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Los discípulos que van a ser, pues, los que van a transmitir toda esta vida de nuestro Señor, toda la fuerza, el potencial de Jesús cuando ya no esté. Y estos evangelios sinópticos, que es una palabra, parece difícil, pero ahorita la acabamos de hacer muy sencilla. Vemos estos tres evangelios y se parecen, y los podemos ver, las similitudes y las diferencias. Alguno, si no estudia, podría decir, no, pero si son tres evangelios iguales, no cambia nada. No, en este pequeño estudio, corto estudio, podemos ver que sí cambia bastante, ¿no? El Evangelio de San Marcos. ¿Qué podemos decir del Evangelio de San Marcos? Es el Evangelio más antiguo. San Marcos, tenemos que saber que era discípulo, primero fue de San Pablo, luego fue de San Pedro, y podríamos concluir que San Marcos toma apuntes de la predicación de San Pedro. San Marcos no vivió con nuestro Señor como apóstol. Eso lo sabemos, eso no está en el Evangelio. Pero sabemos, por la tradición, que San Marcos pasó las últimas temporadas de su vida tomando apuntes de la predicación de San Pedro. Y lo narra de una manera muy sencilla. Apenas son 16 capítulos, ¿no? Si uno lo lee de corrido, uno podría en 2 horas poder leer quizá todo el Evangelio de San Marcos. O sea, no se necesitan días ni meses. Es el Evangelio más corto. Tiene unos destinatarios que son los paganos. En este caso, para diferenciar a los judíos. San Marcos no le está explicando el Evangelio a los judíos, a los de Palestina, a los hebreos. No, le está explicando a los que están fuera de la tierra prometida, ¿sí? Y esto es interesante. Esto lo va a diferenciar mucho, por ejemplo, del Evangelio de San Mateo. Entonces, le habla a los paganos. Tiene una manera de escribir, una forma muy sencilla y fácil de comprender. No tiene muchas estructuras, ¿no?, a diferencia de los otros evangelios. No es así muy elaborado, con palabras difíciles o discursos, ¿no?, estrictamente estructurados a lo largo del evangelio. No, lo narra de una manera más sencilla y de una manera fácil de comprender. Una cosa muy importante, y es esta próxima característica, es que San Marcos fija la mirada más en las obras de Jesús que en sus palabras. Esto a mí realmente, yo creo que a muchas personas cuando leen el Evangelio de San Marcos se sorprenden. ¿Por qué? Porque uno espera que San Marcos nos lea, nos escriba los discursos de Jesús.
pero encontramos más que discursos de Jesús, encontramos sus obras, cómo miraba, qué es lo que hacía, ¿no? Habiendo terminado el discurso, le dijo a Pedro, ¿no? Cuando terminó de hablar, hizo tal cosa. Y esto es interesante porque la mirada de San Marcos, que nos quiere poner en nuestra mirada, es fijarnos sobre la persona de Jesús. ¿Cómo era Él? ¿No? ¿A qué se refería? Y esto nos habla mucho del testimonio. Poner nuestra mirada sobre la persona de Jesús, porque es fácil memorizar cosas sobre el Evangelio, frases pequeñas de Jesús que quizá nos den alivio, nos den consuelo, nos ayuden, pero a la final podríamos dejar de lado al Jesús y quedarnos con algunas frases consolantes que alguna vez me acuerdo, pero que no es la persona de nuestro Señor. Entonces, esto es muy interesante. Fijar nuestra mirada sobre cómo actúa Jesús. ¿Dónde va su mirada? ¿Dónde está su pensamiento? ¿Dónde va su corazón constantemente? ¿Qué es lo que hacía? Eso habla mucho más, como hoy decimos, mucho más que 1000 palabras, que discursos, ¿no? Esto hoy en día vale para todos nosotros, precisamente porque los discursos hoy solo se hacen, tienen peso cuando van acompañados de una vida. Y a veces no hay necesidad de hacer discursos si nuestra vida es ya un evangelio viviente. Entonces San Marcos nos pone pilas en ese detalle de poner nuestra mirada en la persona de Cristo. Se conoce este evangelio también por ser el evangelio del discípulo. ¿Por qué del discípulo? Bueno, sea por la importancia que le da al seguimiento de Jesús, o sea, el seguirle a nuestro Señor, seguirle con nuestra mirada, con nuestro corazón, la gente que comienza a sumar, ¿verdad? Sea porque es un estupendo libro para comenzar a conocer más sobre el Señor. Ya porque es corto, porque narra situaciones muy concretas, es fácil de leerlo, podríamos rápido comenzar a decir cómo quisiera conocer más al Señor, en el fondo aprender a escucharle. El discípulo no es aquel que va en misión todavía, el discípulo es aquel que comienza a escuchar y a ver al Señor. Esa es la función del discípulo. Y luego los manda a ser apóstoles. El envío precisamente significa este apostolado, este ser apóstol. Pero primero es ser discípulo, aprender a ver sus gestos, su mirada, su forma de actuar, su forma de ver, su forma de tocar, qué es lo que está escondido en su corazón. Todo esto que revela el misterio del Padre, todo esto que revela el misterio de Dios. Por eso Jesús los tiene consigo 3 años en las que van aprendiendo de Él, en las que el Señor les va llevando de la mano, poco a poco, ¿no? Poco a poco. Entonces, aprender a conocerle, a aprender a ser discípulo de nuestro Señor. ¿Cómo leer el Evangelio de San Marcos? Estas son claves muy importantes que el libro nos está proporcionando en la página 96 y que si las tomamos en cuenta encontramos un tesoro escondido dentro del Evangelio. Cuando uno va leyendo el Evangelio, las va leyendo, pero tenemos que saber que esas son perlas que van definiendo y marcan el ritmo de todo lo que cuenta el Evangelio de San Marcos. Entonces, dice, podríamos decir que son como 3 momentos. Primero, en Marcos 1:1, es inicio del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora sabemos que la palabra Evangelio significa buena noticia. Y es interesante cómo podríamos leer esta primera frase, inicio de la buena noticia de Jesús, ¿no?
se podrían leer de dos maneras. Uno podría decir, inicio de la buena noticia que nos viene a comunicar Jesús, ¿ya? Pero también, más bonito todavía, es inicio de la buena noticia de la persona de Jesucristo. Es distinto, ¿no? No solo nos vamos a fijar lo que sale de la boca de Jesús, sino de toda su persona, ¿no? De todo su ser. Entonces, inicio de esta buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Él es la buena noticia. No solo sus palabras, ¿no? Pórtense bien, ¿no? No, sino el inicio de la buena noticia de lo que es la persona de Cristo, el Hijo de Dios. Eso, pues, el Evangelio lo va explicando, que Jesús es efectivamente el Mesías en esta primera parte, y en una segunda parte dice, ¿cómo es que es el Mesías? Entonces, este inicio del Evangelio de el Cristo, el Hijo de Dios, es lo que va a marcar toda esta primera parte de intentar explicar cómo es que Jesús efectivamente es el Mesías. Y entonces, como decíamos en la diapositiva anterior, no solo por sus palabras, sino por sus hechos, por sus milagros, por la llamada, por la profundidad y la autoridad que tienen sus palabras. Entonces, Marcos 1:1 ya marca, por decir así, la trama de los primeros capítulos, como un resumen y un programa al mismo tiempo. Luego, en Marcos 8, casi a la mitad del Evangelio, 8:29, encontramos la profesión de fe de Pedro, en que tú eres el Cristo, ¿no? Si al principio, desde el capítulo 1 al capítulo 7, el Señor les fue adentrando en que efectivamente Él es el Mesías, ahora lo reconocen. Tú eres el Cristo. Y obviamente dando a conocer, a notar la autoridad de Jesús, que enseña de un modo nuevo, ¿no? Manda a expulsar espíritus inmundos y le obedecen. Tiene autoridad sobre el mar y la tormenta, que en esa época eran vistos como las acechanzas del maligno, ¿no? Es capaz de multiplicar el pan y los peces. Y precisamente es a la mitad del Evangelio donde encontramos esta profesión de fe. Han comprendido que es el Cristo, ¿sí? Una vez que comprenden que es el Cristo, ahora han de comprender, luego de esta segunda mitad, cómo es que es el Cristo. Quizá no como los apóstoles estaban imaginando, ¿no? Por fin ha llegado el libertador, ¿no? del pueblo de Israel, vamos a salir de la opresión de Roma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el Señor viene a promocionar un reino, entonces este reino va a ser con las armas, ¿no? No, ellos tienen que comprender de ahora en adelante cómo es que este Cristo va a hacer efectivo el reino, cómo este Mesías se va a seguir abriendo el corazón del Padre para comprender. Y al final, en Marcos 15:39, llega un momento muy decisivo. Ahí he puesto la foto aquí arriba del centurión, que en la tradición incluso ha llegado a ser santo, ¿no? Y lo sabemos eso, que es llamado San Longinos, ¿sí? Es aquel que le traspasa con la lanza el corazón de nuestro Señor, y luego, ante el contacto con el agua y la sangre, pues no tiene más que decir de rodillas, de verdad, este era hijo de Dios, este hombre era hijo de Dios. Entonces, el Evangelio comienza con esta profesión de fe y termina con esta profesión de fe, que no es precisamente por un cristiano, ¿no? O por un discípulo, por un apóstol, sino por un pagano que reconoce efectivamente que este era el Hijo de Dios. Y esto es muy hermoso. Entonces, han comprendido qué tipo de Mesías es. Y la muerte, la pasión y muerte de nuestro Señor está dentro
de este misterio de ser hijo de Dios, que no acaba ahí, sino que se prolonga hasta la resurrección. Jesús les enseña que el Cristo debe sufrir, debe padecer y morir en la cruz. A ellos les cuesta mucho entender, efectivamente, como a cualquiera de nosotros, y nos sigue costando, ¿no? Cómo el misterio de la cruz se encaja con un Mesías que viene a mostrar el reino del Padre en una novedad tremenda, pero que al mismo tiempo la cruz, mientras vivimos en este mundo, es parte de nuestra vida. A ellos les cuesta entender. Finalmente, viendo morir al Señor, es un centurión romano quien confiesa: este hombre era hijo de Dios, llegando al fondo de la persona de Jesús. Y este es el objetivo del Evangelio de San Marcos: mostrarnos en el fondo, en 16 capítulos, quién es la persona de Jesús, que es lo que a nosotros nos interesa. A veces nos olvidamos de sus palabras y nos tendría que quedar su presencia. Hoy lo tenemos en la Eucaristía, hoy lo tenemos a través de la oración y su palabra. Esa presencia, cuando uno lo llega a conocer a través del seguimiento, ayudados de este Evangelio, podemos comprender mucho más sobre la persona de nuestro Señor. Que aprovechemos, ¿verdad?, esta lectura del Evangelio, primero nosotros como catequistas, y luego transmitirle a los niños, a los jóvenes, que puedan adentrarse, ¿no?, página a página, quizá leyendo 10 minutos diarios o 5 minutos diarios de este Evangelio, que seguramente lo podemos acabar en poco, y luego volver a releerlo y volver a releerlo. Y así nuestra vida entra más en contacto con Jesús. Que Dios les bendiga.